Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Soy la profesora María Elena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra les damos la bienvenida a esta semana 36 en el área de ciencia y tecnología. El propósito para esta semana es que los estudiantes expliquen usando argumentos científicos cómo la biotecnología contribuye a solucionar el problema de congelamiento en la superficie de las plantas y cómo la ciencia y la tecnología generan alternativas de solución frente a las heladas. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Tienes el reto como agente de cambio, profundizarás en el problema de las heladas generado por el mal uso de los recursos de nuestras cuencas, cómo actúan las proteínas anticongelantes en las plantas, en qué consiste la solución científica y tecnológica al problema del daño producido por las heladas en la producción agrícola. Las evidencias que deberás presentar es una cartilla que contenga argumentos con bases científicas sobre cómo la biotecnología permite modificar o transferir una característica específica de un organismo a otro que no la tiene para solucionar el problema del congelamiento de las plantas. Tus evaluaciones sobre cómo la ciencia y la tecnología proporcionan alternativas de solución para que los agricultores no pierdan sus cultivos a causa de las heladas. Y finalmente, tu diario reflexivo del desarrollo de tu competencia. La sesión para esta semana es Protegemos las plantas de las heladas con ciencia y tecnología. En esta primera parte, en los videos anteriores explicamos el efecto de las heladas sobre los cultivos agrícolas. En esta oportunidad veremos la esperanza de solución de este problema. Asimismo, mencionaremos que los cristales de hielo que se forman en los espacios intercelulares dañan las células vegetales, ocasionando la muerte de las plantas. ¿Es posible detener o evitar el crecimiento de esos cristales de hielo? Pues el doctor Daniel Guerra, junto a equipo de estudiantes investigadores de varias instituciones peruanas, están desarrollando un proyecto de biotecnología que busca solucionar el problema de la pérdida de los cultivos agrícolas debido a las heladas. El doctor manifiesta que la clave está en los organismos resistentes al frío. Para eso, en esta primera parte, planteamos una solución frente al problema del congelamiento de las plantas. Las proteínas anticongelantes. Entre los mecanismos que tienen algunos organismos para enfrentar los climas fríos se encuentran las proteínas anticongelantes. ¿Pero qué es una proteína? Es una biomolécula formada por aminoácidos que posee una función específica para el funcionamiento del organismo. Hay proteínas con formas y funciones muy diferentes como la hemoglobina, encargada de transportar oxígeno a la célula, o el colágeno, responsable de la fuerza y elasticidad de la piel. Las proteínas son grandes moléculas necesarias para la estructura, función y regulación de las células vivas. Cada molécula de proteína tiene una función única en las reacciones bioquímicas que sustentan la vida. La proteína anticongelante impide la formación y o crecimiento de cristales. ¿Cómo lo hace? Uniéndose al cristal de hielo. Las proteínas anticongelantes se unen a los cristales de hielo, bloqueando su superficie y previniendo el crecimiento excesivo del cristal. La estructura de la proteína anticongelante, AFP en inglés, obtenida de un organismo resistente al frío, funcionaría así. Sobre la superficie de las proteínas anticongelantes se adhieren moléculas de agua. Estas moléculas de agua, que se encuentran al interior de la célula de las plantas, al bajar la temperatura por las heladas, forman cristales de hielo. Aquí la proteína se une a la red de cristales de hielo, evitando que estos crezcan y bloqueando las zonas de crecimiento de la red cristalina, como se muestra en la imagen, siendo la proteína anticongelante el elemento clave.
Su producción en gran cantidad podría dar solución al problema del congelamiento de las plantas debido a las heladas y de esa manera ayudar a los agricultores de las zonas alto andino que año tras año pierden sus cultivos. ¿Qué será necesario hacer para producir las proteínas anticongelantes? Para producirla es necesario el uso de biología sintética. ¿Qué significa esto? Es una herramienta biotecnológica que permite modificar un sistema biológico para que cuente con las características que uno desee. ¿Cómo se hace? Pues se modifican o transfieren genes que otorgan una característica específica desde un organismo que la posee a otro que no la tiene. Se sabe que existen muchas proteínas anticongelantes producidas por varios organismos, desde bacterias hasta plantas. Entonces, ¿cuál de ellas se deben usar? Aquellas que tuviera el mayor efecto anticongelante. Por ejemplo, las plantas Lolium perenne producen una proteína anticongelante de efecto muy potente. Por ello es necesario definir primero el gen que produciría la proteína deseada. El organismo receptor del gen para producir la proteína anticongelante funcionaría como una pequeña fábrica que al transferirle el gen de interés, en este caso de la proteína anticongelante, la produciría en gran cantidad. Generalmente en laboratorio se emplea la bacteria Escherichia coli, la cual es inofensiva y produce lo que uno desea en gran cantidad. Sin embargo, nuestro objetivo no es ofrecerle al agricultor un producto que tenga que comprar periódicamente, sino que él mismo pueda fabricar. Por eso, la producción de la proteína debe adecuarse a las bajas temperaturas típicas de la región que presenta heladas. Entonces, luego de indagar para ubicar un organismo que producirá la proteína en grandes cantidades y a bajas temperaturas, encontramos la bacteria Pseudohalteromonas nigrifaciens, la cual es de origen marino, no es tóxica y tiene un crecimiento óptimo alrededor de los -4 grados centígrados. ¿Necesitamos un microscopio para verla? Pues sí, porque la bacteria es demasiado pequeña y este aparato nos permite ver organismos invisibles al ojo humano. Sin embargo, en el laboratorio y a simple vista, nosotros lo vemos así. Te preguntarás, ¿qué es esto? Pues es un recipiente llamado placa de Petri, que contiene una sustancia gelatinosa semisólida, denominada medio de cultivo. El medio posee las condiciones necesarias para que la bacteria sobreviva, es decir, nutrientes necesarios para su crecimiento. Sobre este medio se encuentran unas manchas negras que son las bacterias. ¿Y cómo logramos que la bacteria crezca allí? Haciendo un procedimiento denominado siembra bacteriana. Para ello necesitamos una placa Petri con medio ya preparado. Esto debe hacerse en un ambiente estéril, ya sea una cabina de bioseguridad o cerca al mechero, para que no se contamine el cultivo. Luego consiste en colocar una solución líquida que contiene a las bacterias denominada como inóculo sobre el medio de cultivo de la placa Petri. Esta placa la colocamos en un aparato denominado incubadora, que mantiene una temperatura de 37 grados centígrados para que la bacteria crezca de manera óptima. Tras 24 horas observamos unas manchas blancas y cada mancha contiene miles de bacterias agrupadas en colonias. Es así como diseñamos un sistema en el que un organismo que vive normalmente a bajas temperaturas tiene el gen que produce la proteína anticongelante en grandes cantidades. No obstante, allí no termina el trabajo de este equipo de investigadores, ya que el objetivo es que el propio agricultor obtenga la proteína mediante el uso de un sistema casero o de bajo costo, el cual no requiere equipos sofisticados y cumple con todas las
normas de bioseguridad. ¿Y qué es bioseguridad? Es un conjunto de normas que ayudan a manejar los procedimientos que representen algún riesgo para la salud y la vida de los humanos, animales o plantas de nuestro ambiente. Por ejemplo, como has visto a lo largo del procedimiento, hemos usado guantes, mascarillas y bata. También hemos desechado todo tipo de material biocontaminado en los contenedores apropiados. Asimismo, el producto debe ser probado en el campo. Aún debemos verificar a lo largo de distintas etapas que éste no causa ningún efecto nocivo a las personas o al ambiente a corto, mediano o largo plazo. Si bien el grupo de investigadores tiene muchas ideas al respecto, definiremos los pasos a seguir una vez que logremos producir las proteínas, porque así conoceremos qué procedimientos podemos añadir, modificar o reemplazar por otros más sencillos. Así fue como diseñaron una solución a un problema local haciendo uso de la ciencia. ¿Te diste cuenta de que no es necesario ser un científico experimentado para plantear una solución a un determinado problema? Lo único necesario es investigar a fondo cada aspecto del trabajo y perseverar en ello. En esta segunda parte, valoramos la ciencia y la tecnología frente a la pérdida de cultivos agrícolas. Esperamos que en la primera parte del video te haya inspirado y reavivado tu espíritu científico. Ahora te invitamos a evaluar la ciencia y la tecnología que nos plantea una alternativa de solución específica al problema de congelamiento de las plantas, para que los agricultores, pese a las heladas, no pierdan sus cultivos. También reflexionarás sobre las prácticas para el cuidado del ambiente. Los gases del efecto invernadero y climas extremos. En los videos anteriores analizamos cómo ha cambiado el clima debido a la contaminación, a las actividades humanas, los gases del efecto invernadero, el GI, especialmente el dióxido de carbono y el metano, ¿no? La quema de pastizales y vertimiento de aguas hervidas y emisión de hollín, entre otros factores, y cómo esto afecta a nuestra cuenca. Uno de los efectos de este incremento de gases y de la contaminación son los climas extremos, como los que sufren los agricultores con las fuertes heladas. La biotecnología y la práctica de acciones. Para mitigar en algo el cambio climático, hiciste una propuesta de acciones para el cuidado de ambiente. Tu propuesta ayudará a recuperar nuestras cuencas. Frente a esto, la ciencia mediante la biotecnología nos brinda soluciones eficientes y específicas al problema de la pérdida de cultivos agrícolas a causa de las heladas. En este sentido, proponen producir proteínas anticongelantes en gran cantidad, porque estas moléculas son capaces de unirse a caras específicas de los cristales de hielo en crecimiento y detener el proceso de congelación. En principio, lo que más te debe haber sorprendido sobre la biotecnología es cómo usa microorganismos para producir cantidades de proteínas anticongelantes a partir del gen de una planta que es resistente al frío. Con esto se ve que la ciencia ofrece soluciones a los problemas que hemos generado con nuestras acciones al no gestionar bien los recursos de nuestras cuencas. Frente a esto, es necesario que este tipo de investigaciones se hagan realidad por la solución directa que se da al problema. La contaminación trae muchas consecuencias, por lo que debemos ser más responsables con nuestras acciones. Debemos de aprender a reducir, reciclar y reusar, usar bicicleta, caminar y no destruir la naturaleza. Con todas estas prácticas ya estamos aportando a mitigar, manteniendo inalterables los factores físicos, químicos y biológicos de nuestro ecosistema. Por ello, es importante que no abandonemos nuestras prácticas de acciones que sean amigables con el ambiente donde vivimos, que deben ir paralelamente al desarrollo científico y tecnológico con soluciones tan innovadoras por su rapidez y eficiencia en general bienestar, mientras nuestras acciones van cambiando y sumando en el largo plazo.
El propósito es recuperar nuestros recursos y la biodiversidad que se ha puesto en riesgo. Los efectos causados por la contaminación, en este caso a nuestras cuencas, así como el manejo inadecuado de los recursos que nos brinda generosamente la naturaleza, se han incrementado por la variación de las temperaturas extremas como las heladas. Según algunos científicos, ya no se pueden controlar ni con nuestras acciones, por lo que quizás también debamos ver otras alternativas de solución que den calidad de vida a los agricultores, que mejoren su economía y que permitan a sus familias estar nutridas y saludables y al mismo tiempo sin afectar el ambiente. No podemos ignorar, sin embargo, como señala el historiador de ciencias Sánchez Ron en 1994, son científicos quienes estudian los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, advierten de los riesgos y ponen a punto soluciones. Y vemos cómo actualmente en el mundo hay un consenso general acerca de la necesidad de dirigir los esfuerzos de la investigación e innovación hacia el logro de tecnologías favorecedoras de un desarrollo sostenible. Te recordamos que la ciencia es todos y para todos. En esta coyuntura nos hemos dado cuenta de que el país necesita de innovación científica y tecnológica para solucionar los problemas que nos rodean. Por ello, el Perú necesita difundir y apoyar la ciencia. Pues un buen manejo de los recursos de las cuencas, de la mano con la ciencia y la tecnología, ayudará a mitigar el efecto de las heladas en los cultivos agrícolas. Pues bien, nos vemos la siguiente semana. Gracias por su atención.